¿Te has fijado en las fotos viejas de tu familia? Ahí están tus papás, tus tíos, tus abuelos en los años 70, y algo salta a la vista. Todos lucían delgados. No había gimnasios en cada esquina. No contaban calorías. No tomaban batidos de proteína. Entonces, ¿qué tenían ellos que nosotros hemos perdido? La respuesta no es lo que imaginas, y te va a hacer reflexionar sobre cómo hemos cambiado sin darnos cuenta. Acompáñame a descubrir la verdad detrás de esos cuerpos delgados que veíamos en las calles de México hace 50 años. En los años 70, el coche era un lujo que pocas familias podían darse. La mayoría de los mexicanos caminaba kilómetros diarios para ir a trabajar, a la escuela, al mercado o a visitar a los vecinos. Las banquetas de las ciudades estaban llenas de gente apurada, saludándose en el camino, sudando bajo el sol. Caminar no era ejercicio, era la vida misma. Una necesidad que mantenía los cuerpos activos sin pensarlo dos veces. Los niños caminaban en bola hacia la escuela, sin que nadie los llevara en coche. Las mamás cargaban las bolsas del mandado desde el mercado hasta la casa, subiendo escaleras, cruzando avenidas. El transporte público también obligaba al movimiento. Había que caminar hasta la parada del camión, esperar de pie, a veces ir parado todo el trayecto. La vida cotidiana era un ejercicio constante que quemaba calorías sin necesidad de ir a un gimnasio. Hoy en día, nos subimos al coche hasta para ir a la tienda de la esquina. Pedimos todo a domicilio, desde la comida hasta el súper. Hemos cambiado comodidad por movimiento, y nuestros cuerpos lo resienten. Aquella generación no necesitaba rutinas de ejercicio porque su día a día ya era una maratón. En los 70, comer fuera de casa era rarísimo. Las familias desayunaban, comían y cenaban en la mesa del comedor, con comida preparada desde cero por la mamá o la abuela. No había restaurantes de comida rápida en cada esquina, ni aplicaciones para pedir pizza a medianoche. La cocina casera reinaba en todos los hogares. Con recetas transmitidas de generación en generación, los frijoles se cocían desde el día anterior, las tortillas se hacían a mano o se compraban recién hechas en la tortillería del barrio. El refresco era para ocasiones especiales, no para acompañar cada comida. Se tomaba agua fresca de Jamaica, horchata o tamarindo, preparadas en casa con azúcar moderada. La comida procesada prácticamente no existía en los hogares mexicanos de clase trabajadora. Las porciones también eran diferentes. Se comía lo necesario, sin repetir 3 veces ni llenar el plato hasta el tope. La comida alcanzaba justo para la familia, y desperdiciar era impensable. Esa disciplina no venía de dietas ni nutriólogos, sino de la necesidad y de un estilo de vida donde la moderación era natural. La mayoría de los mexicanos, en los 70, tenía empleos que requerían esfuerzo físico constante. Los obreros levantaban cajas, los albañiles cargaban bultos de cemento, las secretarias subían escaleras porque no había elevadores en todos los edificios. Incluso las amas de casa realizaban labores pesadas: lavar ropa a mano, trapear sin trapeadores modernos, sacudir muebles que pesaban toneladas. No existían las computadoras ni los trabajos de oficina sedentarios como ahora. La gente se movía todo el día, sudaba, gastaba energía real haciendo su trabajo. Los campesinos seguían siendo una parte importante de la población, y su labor en el campo era extenuante. Levantarse antes del amanecer y trabajar bajo el sol era la norma, no la excepción. Hoy pasamos 8 horas o más sentados frente a una pantalla, y luego llegamos a casa a sentarnos frente al televisor o el celular. Nuestros abuelos habrían considerado esto un tipo de tortura diferente, una vida sin movimiento. El sedentarismo moderno es uno de los mayores enemigos de la salud que hemos adoptado sin resistencia. Cuando ibas a un restaurante en los 70, las porciones eran la mitad de lo que son ahora. Un plato de enchiladas traía 3 piezas, no 5. Los vasos de refresco eran chicos, sin opción de refil infinito. La industria alimentaria no había adoptado la filosofía del más grande, es mejor, que nos tiene acostumbrados a porciones gigantescas. En las casas, se servía una vez y ya. No había segundas ni terceras raciones porque la comida estaba medida para alcanzar justo. Los niños comían lo que les daban,
sin berrinches ni opciones alternativas. La botana entre comidas casi no existía. Si tenías hambre, esperabas a la siguiente comida. Esta estructura alimentaria mantenía un consumo calórico mucho más controlado que el actual. Ahora vivimos en una cultura de abundancia donde todo es extra grande. Las pizzas familiares parecen para 10 personas, los refrescos vienen en litros y medio, y los restaurantes presumen porciones generosas que son el doble de lo necesario. Hemos normalizado el exceso, y nuestros cuerpos pagan el precio. En los 70, la televisión tenía 3 o 4 canales y se apagaba a medianoche con el himno nacional. Los niños veían sus caricaturas el sábado por la mañana y luego salían a la calle a jugar. No había videojuegos, computadoras, ni teléfonos celulares que mantuvieran a la gente pegada a una pantalla durante horas. El entretenimiento requería movimiento. Jugar fútbol en la calle, andar en bicicleta, trepar árboles, saltar la cuerda. Los niños pasaban horas afuera, corriendo hasta que oscurecía, y sus mamás los llamaban a cenar. La diversión era física y social, no digital y solitaria como ahora. Hoy los niños pasan más de 6 horas diarias frente a pantallas. Los adultos también vivimos pegados al celular, la computadora y el televisor. Hemos cambiado el movimiento por el scroll infinito, y eso ha transformado nuestros cuerpos y nuestra salud de manera dramática. Aquella generación no tenía que elegir entre pantallas y actividad porque las pantallas simplemente no dominaban sus vidas. ¿Cuántas horas pasas frente a pantallas diariamente? La vida en los 70 era más lenta. No había mensajes de WhatsApp a medianoche, ni correos urgentes de trabajo que contestar los domingos. La gente terminaba su jornada laboral y desconectaba completamente. Los domingos eran sagrados para la familia, para el descanso, para ir al parque o quedarse en casa sin hacer nada productivo. Dormir bien era más fácil porque no había pantallas azules alterando el sueño, ni la ansiedad de estar siempre conectado. La gente se acostaba temprano porque se levantaba temprano, siguiendo ritmos más naturales. El estrés existía, claro, pero no de la forma crónica e interminable que conocemos hoy. Un cuerpo descansado procesa mejor los alimentos y mantiene un metabolismo más saludable. El estrés moderno nos mantiene en estado de alerta constante, produciendo cortisol que favorece la acumulación de grasa. Vivimos más apurados pero menos presentes, siempre pensando en lo siguiente que tenemos que hacer. Aquella generación tal vez no tenía tantas comodidades, pero sí tenía algo invaluable: tranquilidad para vivir sin prisa. En los 70, el azúcar era cara y se usaba con moderación. El café se endulzaba con una cucharadita, no con 3. Los postres eran para ocasiones especiales, cumpleaños, fiestas, domingos. No había dulces disponibles en cada esquina, ni máquinas expendedoras en las escuelas. Los niños comían dulces de vez en cuando, no todos los días como parte de su lonchera. La comida procesada apenas comenzaba a llegar a México. No había papitas en bolsa para botanear todo el día, ni galletas empacadas con jarabe de maíz. Lo más procesado que había en una casa promedio era tal vez el pan Bimbo o las Chokis, pero eso era todo. Las harinas refinadas no dominaban la dieta mexicana como ahora. Hoy consumimos azúcar y procesados en cantidades alarmantes. Están escondidos en todo, desde el yogurt hasta las salsas para pasta. Una lata de refresco tiene más azúcar que la que una familia de los 70 consumía en una semana entera. Hemos normalizado una dieta que nuestros cuerpos no están diseñados para procesar, y las consecuencias son obvias. En los 70, la electricidad era cara, y las familias la cuidaban como oro. No había aires acondicionados en todas las casas, ni calefacción central. La gente se adaptaba al clima, dormía con ventanas abiertas, usaba ventiladores de pedestal, se refrescaba con agua fría. El cuerpo trabajaba más para regular su temperatura, quemando calorías en el proceso. Tampoco había elevadores en todos lados. Subir escaleras era parte de la vida diaria, ya fuera en edificios, en el metro, en las escuelas. Nadie se quejaba porque no había alternativa. Los cuerpos estaban acostumbrados a ese esfuerzo constante que hoy evitamos por comodidad. Ahora vivimos en ambientes completamente controlados. Aire acondicionado en verano, calefacción en invierno,
escaleras eléctricas hasta para subir un piso. Nuestro cuerpo casi no necesita adaptarse. Y ese ahorro de energía se traduce en calorías que no quemamos. La comodidad moderna tiene un precio que pagamos con nuestra salud. Los niños de los 70 pasaban las tardes jugando en la calle. Fútbol, bote pateado, escondidas, quemados. Todos eran juegos que requerían correr, saltar, moverse sin parar. No había parques infantiles con juegos de plástico. Los niños inventaban sus propias diversiones con lo que tuvieran a mano. La actividad física era diversión natural, no algo que los papás tuvieran que forzar o programar. Las bicicletas eran el tesoro más preciado de cualquier niño. Se andaba en bici por horas, explorando el barrio, compitiendo con los amigos, sintiendo la libertad que solo da el movimiento. Los fines de semana, las familias iban al parque a jugar, a correr, a volar papalotes. El entretenimiento y el ejercicio eran lo mismo, una sola cosa indivisible. Hoy tenemos que inscribir a los niños en clases de fútbol o natación para que se muevan. El juego espontáneo ha desaparecido porque las calles ya no son seguras y las pantallas son más atractivas. Hemos creado generaciones de niños sedentarios que necesitan motivación externa para hacer lo que antes salía naturalmente. En los 70, las bicicletas no eran para hacer ejercicio, eran transporte. La gente iba al trabajo en bici, llevaba el mandado en bici, los niños iban a la escuela en bici. Las calles de México estaban llenas de ciclistas, no de coches estacionados en doble fila. Pedalear era parte de la rutina diaria, no una actividad especial de fin de semana. Los camiones y peceras también requerían esfuerzo. Había que correr para alcanzarlos, colgarse de las puertas cuando iban llenos, mantenerse de pie durante todo el trayecto. El transporte público era una aventura física que quemaba calorías sin que nadie lo notara. Hoy dependemos del coche, hasta para distancias ridículas. Nos estacionamos lo más cerca posible de cualquier lugar para caminar menos. Las bicicletas son para los que hacen ejercicio los domingos, no para el transporte diario. Hemos diseñado ciudades que nos obligan a ser sedentarios, y eso ha cambiado nuestros cuerpos completamente. Ahora entiendes por qué los mexicanos eran tan delgados en los 70. Vivían en movimiento constante, comían comida real y tenían una vida más simple. No necesitaban gimnasios porque su día a día era el gimnasio. No contaban calorías porque no consumían la cantidad brutal de azúcar y procesados que consumimos hoy. No era que tuvieran más fuerza de voluntad. Es que su entorno los mantenía saludables sin que tuvieran que pensarlo. ¿Qué tal si caminamos más? Si cocinamos más en casa? Si dejamos el celular y salimos a movernos? No se trata de romanizar el pasado, sino de aprender de él. Cuéntame en los comentarios, ¿qué hábito de los 70 te gustaría rescatar para tu vida? ¿Recuerdas cómo vivían tus papás o abuelos en esa época? Tu historia puede inspirar a alguien más a hacer un cambio. Dale like si esto te hizo reflexionar y compártelo con esa persona que necesita recordar que antes se vivía diferente y tal vez mejor en algunos aspectos.